El hombre es un ser sociable y para vivir en una sociedad son necesarias ciertas reglas de conducta. Por tanto, y desde esa perspectiva, hay que entender por norma toda regla de conducta de observación obligatoria, diferente de la simple regla técnica, que es aquella que prescribe los medios idóneos para el logro de un fin. Con la palabra norma se alude a un deber ser. Este es el sentido que tienen ciertas acciones humanas dirigidas con intención hacia el comportamiento de otros. Estas proponen y ordenan en el sentido armonioso de la norma y del equilibrio, al igual que exigen el entendimiento y acuerdo. De otra forma, sería una regla impuesta con muchas posibilidades de error. Entre las normas sociales, las más importantes son las jurídicas, las cuales se diferencian de otras por una doble característica. La primera, son impuestas por el Estado y obligatorias en su observancia. Tienen fuerza coactiva. La segunda, da lugar porque mientras todas las demás normas no crean sino deberes, son unilaterales, las jurídicas crean al mismo tiempo deberes y pretensiones, son bilaterales. Resumen histórico. Cuando el ser humano fue consciente de que necesitaba vivir en sociedad para facilitar su sobrevivencia por los conflictos que se generaban en rituales y en el desarrollo de las sesiones, los augueres eran los encargados de dar validez a negocios, solucionar querellas entre los ciudadanos e imponer penas, siempre bajo el amparo de la ley divina. La civilización antigua trató de establecer un sistema que les permitiera convivir de manera armónica. Por tanto, los romanos, que fueron los primeros en darle forma a todas las normas legales, decidieron establecer un gobierno donde las normas jurídicas reguladas por el Estado permitieran la armonía en la convivencia y el buen trato, y para lo cual aún continúa perdurando en nuestros días. De esta manera, las normas jurídicas tienen su origen contractual desde el momento en que los habitantes de un Estado están de acuerdo en la forma o sistema de gobierno que prevalece en su nación y que también se relacionan con la elección de sus representantes o gobernantes. Así que si los habitantes de un Estado establecieron o están de acuerdo en que diputados y senadores promulguen las normas jurídicas que se encargarán de regular la sana convivencia del país, tanto en su interior como con las demás naciones, se puede decir que se ha establecido el contrato entre ambas partes. Sin embargo, ello no le resta mérito, ya que los habitantes de la nación están de acuerdo en la forma de crear y formular normas jurídicas, y por su parte los representantes del Congreso están de acuerdo en redactarlas, crearlas y promulgarlas, porque de lo contrario no se llevaría a la práctica. Las normas pirámide de Kelsen. Ante todo tenemos que entender que una pirámide kelseniana representa gráficamente la idea del sistema jurídico escalonado. De acuerdo con Hans Kelsen, el sistema no es otra cosa que la forma en que se relaciona un conjunto de normas jurídicas y la principal forma de relacionarse estas dentro de un sistema es sobre el principio de la jerarquía. Teniendo en cuenta esta pirámide, las leyes en Colombia tienen el siguiente orden jerárquico de mayor a menor rango. Iniciando la punta de la pirámide encontramos la Constitución colombiana. Esta es la ley suprema y establece los derechos y garantías fundamentales de los habitantes de la nación y la forma de organizar los poderes del Estado. En menor rango encontramos las leyes expedidas por el Congreso, acto legislativo. Estas leyes se dividen en dos, en leyes orgánicas y en leyes estatutarias. Una ley orgánica es un mandamiento al Congreso en orden a regular su función legislativa, señalándole límites y condicionamientos. Para que una ley orgánica sea aprobada requiere mayor número de votos dentro de los miembros de una Cámara. Por otro lado, encontramos las leyes estatutarias. Estas leyes tienen un rango mayor sobre las demás leyes, dada la naturaleza de los temas que trata, que son la espina dorsal de la Constitución política. Una ley estatutaria está principalmente instituida para la regulación y protección de los derechos. En menor rango encontramos los decretos expedidos por el presidente de la República.
La potestad reglamentaria del presidente de la República es una atribución constitucional que le permite a la rama del Poder Ejecutivo del Estado establecer decretos reglamentarios, resoluciones y las órdenes necesarias para el cumplimiento de las leyes. Continuamos en menor rango con los códigos: penal, civil, comercial, contencioso administrativo. Estos códigos en su mayoría son compilaciones que definen ciertos aspectos y que deben referirse o deben ser modificadas mediante leyes. En el campo del derecho se entiende que un código es un grupo de normas legales sistemáticas que permiten regular en cierta forma una materia de forma unitaria. En menor rango encontramos ordenanzas expedidas por la Asamblea Departamental, decretos expedidos por el alcalde y los acuerdos expedidos por el Consejo Municipal. Una ordenanza, por ejemplo, en cuanto al Consejo Municipal, es un acto normativo a través del cual éste se expresa para el gobierno respectivo a su sección de provincia en temas que revisten interés general y permanente para la población y cuya aplicación y cumplimiento es de carácter obligatorio desde su publicación. En menor rango encontramos las sentencias expedidas por los magistrados y los jueces de la República. Una sentencia del juez se caracteriza por dos cosas: es acto del juez de su voluntad y también es la voz de la ley, es el pensamiento del juez, pero ellos son la voz de la ley y son ya quienes están, lo que vale en el momento de declarar la sentencia. Es decir, la sentencia es la ley y es la voz de la ley por medio del juez. Para finalizar encontramos los códigos de policía, código de tránsito y código minero. Un código en derecho es un conjunto unitario, ordenado y sistematizado de normas y principios jurídicos. Finalizamos con nuestra jerarquía de las normas. Mi nombre es Diego Julio, estudiante de Administración en Salud. En el día de hoy les vengo a hablar sobre las clases de normas y quién las emite. En Colombia encontramos las siguientes clases de normas. Están las normas jurídicas, las normas administrativas, las normas técnicas y las normas sociales. Normas jurídicas son creadas por el Estado de Derecho para regular el comportamiento de los individuos en la sociedad. Según el artículo 4 de la Constitución Política, esta es la norma de mayor jerarquía en nuestro país. La ley, emitida por el Congreso de la República de Colombia, quien es el máximo órgano legislativo del país. El decreto de ley, emitido por el Poder Ejecutivo, según las facultades extraordinarias, durante un determinado tiempo y en unas precisas materias definidas por la ley, le permiten al señor Presidente de la República emanarla. Los códigos. El cuerpo de leyes metódicas que regulan el derecho positivo del país en alguna de sus ramas. Tenemos el Código Civil, el Código Contencioso Administrativo, el Código de Comercio y el Código Penal. Las ordenanzas. Es emitida por los miembros de la Asamblea Departamental del Gobierno o el gobernador y es una norma de carácter general o particular de cumplimiento obligatorio. El acuerdo municipal es emitido por los miembros del Consejo Municipal o el alcalde y es una norma de carácter general o particular de cumplimiento obligatorio. La resolución, emitida por un tribunal y es un fallo o providencia de una autoridad judicial. Es el acto procesal mediante el cual resuelve las peticiones de las partes o autoriza u ordena el cumplimiento de determinadas medidas. Normas administrativas. Son normas de tipo administrativo o institucional que regulan el proceso comunicativo, archivístico y procesal de una institución. Estatutos son un conjunto de reglas por el que se rigen una persona jurídica de carácter corporativo o asociado, como por ejemplo la sociedad anónima. Reglamentos son lineamientos
generales administrativos y tenciosos para dar cumplimiento a diversas disposiciones de ley. Manuales son documentos que sirven como medio de comunicación y coordinación que permite registrar y transmitir de forma ordenada y sistemática la información de una organización. Las circulares y órdenes son aquellas que dan conocimiento a todos los interesados de la institución sobre los reglamentos, los estatutos y los manuales o actividades propias de la institución. Normas técnicas. Estas normas regulan el qué, el cómo, el cuándo y el con qué en los procesos, actividades y tareas dentro de las empresas e instituciones. Estas cuentan con Norma Técnica 9000, Manual de Calidad, Plan de Calidad, especificaciones, guía, procedimientos y registro. Estas normas tienen unos niveles de normalización. Primero está la norma internacional. De esta se emana una nacional, la de la asociación y la que es aplicada a la empresa, pero una siempre conlleva a la otra. Normas sociales son enunciados que proponen deberes para ser realizados en forma libre y consciente. Normas morales. Estas regulan el comportamiento interno del sujeto. Son autónomas y acatadas de forma libre y consciente por el sujeto. Normas jurídicas. Estas regulan el comportamiento externo del sujeto. La desobediencia de estas conllevan a un castigo penal y se da solo por la fuerza de voluntad del sujeto, el cual las cumple o no, y las leyes del Estado son las que se le aplican para que se ocasione un castigo penal.
Cordial saludo, tutora y compañeros. Mi nombre es Sebastián Rueda y en este video vengo a hablarles un poco sobre lo que es la rectoría, la gobernanza en salud, sus características y sus diferencias. La rectoría es una función estructural de todo el sistema de salud. Está regida por el Estado y su propósito es implementar acciones públicas para satisfacer las necesidades de la población. La rectoría también puede entenderse como la relación entre el gobierno y la sociedad. Esta implementa las leyes y quien la regula es la Autoridad Sanitaria Nacional, quien es el custodio del bien público. Su objetivo primordial es velar porque a la población se le garantice los servicios de salud de calidad, equitativos y con igualdad. A su vez tiene algunas dimensiones, como lo expliqué en las diapositivas, como es la conducción sectorial, la regulación, la garantía del aseguramiento, la armonización de la provisión y las funciones esenciales de la salud pública. Si yo logro un ejercicio eficiente, efectivo y eficaz, desde el rol del rector como la autoridad sanitaria, tendría una buena gobernanza, que es la capacidad de los órganos de gobierno de transformar las ideas políticas viables y bien diseñadas en planes de acción. Entonces, la rectoría los diseña, la autoridad sanitaria los regula y la gobernanza los ejecuta. Un desempeño adecuado de las funciones esenciales de salud pública equivalen a una buena gobernanza. Entonces, yo creo que son más las semejanzas que las diferencias entre rectoría y gobernanza, puesto que fortalecer la gobernanza significa mejorar sostenidamente el desempeño del sistema de la salud y la calidad de vida de la población. Agradezco su atención, espero se encuentren muy bien. ¿Cuáles son los fines esenciales del Estado colombiano y cómo se relacionan con la rectoría en salud que ejerce el Estado? Es muy importante saber que la organización y los fines del Estado colombiano están señalados en la Constitución Política, que es la norma superior que lo rige. En el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia están contemplados los elementos de la organización y los fines de Estado. En el artículo 2 hay una finalidad del Estado, que son los fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes y la efectividad de los mismos. Facilitar la participación de todas las decisiones que afectan a la vida económica, política y administrativa, cultural de la nación. Defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y la seguridad de la convivencia pacífica. La vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están constituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos, libertades, y para asegurar el cumplimiento de todos los deberes sociales del Estado y en particulares. La Rectoría Sectorial de Salud es una función propia del Estado que se ejerce a través del Ministerio de Salud, que es la Autoridad Nacional de Salud. La Rectoría tiene tres funciones. Una, la conducción sectorial, regulación y fiscalización, medición de las funciones esenciales de la salud pública. A nivel nacional, a nivel regional, están las otras tres funciones, que es la armonización de la provisión de los servicios, la modulación del financiamiento de garantías de aseguramiento en salud
y vemos que la rectoría es un medio para asumir las responsabilidades.